Si había observado, hemos tenido un tiempo en la administración de la alabanza, ha sido maravilloso. Todas las canciones, excepto la última, iban, no es que no estuviera dirigida a Jesucristo. A ver si no me explico mal, que a veces quiero explicarme bien y me tuerzo. Todas las canciones iban dirigidas precisamente al Señor Jesucristo, lo que es directamente a Él. Es verdad que todas las canciones que cantamos las cantamos para Dios, pero no sé si me explico bien. Y había una presencia, porque es que Dios es que se goza, el Espíritu Santo se regocija, el Padre se estremece cuando la Iglesia exalta a la persona de Jesucristo, porque Él se lo merece todo. Él es el Señor, nuestro Señor. Pues en esta tarde quiero compartir con vosotros esta palabra que es para que apreciemos y valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por mucho que intentemos meditar, pensar en ello, nunca llegaremos a alcanzar la dimensión de la profundidad del sacrificio de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice que juntos es como iglesia cuando podemos medir o llegar a conocer un poco las medidas de la profundidad, de la anchura, de la plenitud tan grande del amor de Dios. Porque es tan profundo, es tan ancho, sus medidas son tan elevadas que no hay medidas para alcanzar, no hay vara de medir. Entonces nosotros, la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la capacidad, juntos, de poder observar y medir ese gran amor de Dios. Y entonces cuando llegamos a la conclusión y decimos, oh amor de Dios, cuán grande eres, que no podemos llegarte a medir, sobrepasa nuestro entendimiento. Mirad, quería bien empezar, no es una lección de medicina, porque para eso tiene que estar aquí Gustavo, que él es enfermero y él sí lo sabe. Pero quiero poner este ejemplo, porque es muy importante para que podamos entender el sacrificio de Cristo. Y es hablar acerca de los trasplantes. Sabemos que, según nos dicen, España es uno de los países punteros del mundo en trasplantes. Y hablo de trasplantes de corazón, de hígado, de riñón, de bronquios, de pulmones. Es algo extraordinario. Y hay muchísima gente en España que es donante. Pero sabemos que hay miembros que podemos darlos estando vivos, excepto el corazón. Yo puedo dar un riñón a una persona que sea compatible, a un hijo mío, la esposa, claro, porque siempre se lo daré más a ellos antes que a otros. Vosotros me entendéis. Yo creo que ¿quién de nosotros, si tu hijo necesitara un riñón tuyo, que sabes que no vas a peligrar, no se lo darías para que él viviera? ¿Qué padre no lo haría o qué madre? ¿No? Entonces, pero se puede dar incluso parte del hígado y la persona sigue viviendo, porque el hígado se reproduce, según he oído. Pero si quieres un hígado entero, necesita que una persona tenga que fallecer para que te lo trasplante. Conocí a dos personas, a un pastor que hacíamos programas, yo estuve 5 años a los pies del rey entonces, hace años, cuando estaba Fernando Vergara, y estuve haciendo 4 años un programa de radio, conociendo a Dios, y lo hacía los viernes por la noche, y los jueves por la tarde había un pastor, que era un pastor gitano, y nos llevábamos muy bien, le tenía mucho cariño a este hermano, bueno, era extraordinario. Y este hermano había llevado una vida no buena en el mundo, antes de conocer a Cristo, estuvo drogándose, fue un delincuente, estuvo en la cárcel, y fue cuando allí conoció al Señor. Y Dios lo llamó, y fue un hombre de Dios extraordinario. Puedo dar testimonio de él, que lo conocí un tiempo y tuve buena relación con él. Y llegó un momento que el hígado se lo tuvieron que trasplantar porque se le había estropeado a causa de la droga.
que tanta droga que había, el hígado se le estropeó. Y me acuerdo que este hermano le hicieron el trasplante, parecía que todo iba bien, pero al final el sistema inmunológico lo rechazó y murió. Me acuerdo también de otro que se había apartado del Evangelio y vino un domingo allí a la reunión donde yo estoy pastoreando y tenían que trasplantarle también el hígado. Yo le dije que se pusiera delante del Señor, que se entregara de verdad, que volviera otra vez a Él. Le hicieron el trasplante y él no salió. Tuvo que estar en la UCI, fuimos a visitarlo, a orar por él y al final el sistema inmunológico no lo pudo aceptar y lo rechazó y murió. Sabéis que cuando hay esta serie de operaciones, luego te tienen que medicar durante, creo que es casi toda la vida, y te tienen que dar un medicamento para que tu sistema inmunológico no rechace ese trasplante que te han hecho. Me acuerdo que mi esposa, esto fue hace 2 años, ¿no? Tuvo una anemia, no una anemia de estas normales, y consistía en que el sistema inmunológico, esto no sabemos si fue por la vacuna o no lo sé, por lo que fuera, la cuestión es que le pasó, y es que el sistema inmunológico no reconocía los glóbulos rojos. Y al no reconocerlo es como si tú no conoces, una persona se le va la cabeza y no conoce a el marido, a la mujer o a tus hijos. Pues así el sistema inmunológico no reconocía los glóbulos rojos y se hacían grandes y se destruían. Y esto es lo que empezó a entrarle en una debilidad que podía llevar esto, le podía haber llegado a extremos. Empezaron con un tratamiento y por la misericordia del Señor fue obrando. Y le dijo el médico darle un tratamiento. Y dice, mira, este tratamiento es bueno. Ella pensaba que no era bueno porque dice que le daba unas reacciones y no era así, sino porque estaba tomándose otro. Y dice, este medicamento lo estamos dando para los trasplantados, para que el sistema inmunológico no rechace lo que se le ha vuelto a colocar. Porque sabemos que nosotros cuando venimos de fábrica, para que lo entendamos, cuando somos creados por Dios en el vientre de nuestra madre, cada uno trae su corazón y trae sus miembros. Y aunque nazcas con un corazón que lo lleves estropeado, si llegara un día a hacerte un trasplante, tu cuerpo está adaptado a lo que traías de casa, ¿no? Para que entendamos. Pero luego si tú te hacen un trasplante, entonces luego te tienen que poner ese medicamento y durante, creo que es toda la vida, para que el sistema inmunológico no lo rechace. Y entonces luego vengan los peligros que pueden llegar a venir. Hablo de todo esto para llevaros a la predicación de la palabra. Yo puedo dar parte de mi hígado y no tengo necesidad de morir. Yo puedo dar parte de mi médula, como hacen con los niños o personas que tienen el cáncer de leucemia, y le hacen trasplante de médula y la persona, el donante no le pasa nada. Luego se tiene que recuperar. Y la persona puede aceptar su médula y vivir y sanarse, y la otra persona pues también puede quedar bien, se recupera. Sin embargo, nadie puede dar el corazón y vivir. Para que te dé alguien, para que te trasplanten el corazón, tiene que morir una persona. Para que tú tengas el corazón de esa persona. ¿Lo habíamos pensado? Es que se ha muerto. Sí, se ha muerto, ¿y qué? Pero esa persona estaba viva. Y ha tenido que pasar un proceso, un accidente o una enfermedad. Y gracias a eso, yo puedo recibir de ese donante, yo puedo recibir el corazón. Y yo puedo vivir. Entonces, ahora yo tengo parte de esa vida, la llevo dentro de mí. Y yo me pregunto, nunca he hablado, no hablé con estas 2 personas que le hicieron el trasplante, una porque no dio tiempo y la otra, aunque la conocía y tenía confianza, pero no caí yo en preguntarle, oye, ¿le has dado gracias? ¿Has llamado a esa familia? ¿Te has informado para decirle quién fue quien me dio su hígado? Porque el que le dio todo el hígado tuvo que morir. Le has llamado a la familia para decirle gracias, porque gracias a ese hígado yo estoy viviendo. Y yo me preguntaba, todo esto lo he pensado esta mañana cuando íbamos a hacer el partimiento del pan.
y me venía todo esto. Entonces, yo digo, no sé, no me he encontrado con una persona que le hayan trasplantado el corazón y le haya podido preguntar, oye, ¿te sientes agradecido a esa persona de quién era el corazón? Le das gracias a Dios y le dices, gracias Señor, por fulanito de tal que tuvo que morir para que yo tuviera un corazón ahora en condiciones. Más bien, yo creo que esa persona dice, he empezado a vivir. Y de seguro que ni se acuerda, digo yo, a lo mejor sí. No quiero decir algo que no estoy seguro. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Esa persona tuvo que morir para que el que ha recibido el corazón tenga un corazón nuevo y tenga una esperanza nueva. Pero esa persona va a necesitar toda una vida, un medicamento para que su sistema inmunológico no lo rechace, porque lo puede rechazar. Daros cuenta, lo que he contado de mi esposa es verdad. No estoy exagerando. El sistema inmunológico no reconocía los glóbulos rojos, por lo tanto no lo aceptaba y entre ellos se destruían. Porque cuando nuestro sistema inmunológico reconoce todos nuestros órganos y todo lo que hay dentro de nosotros, lo que hace es que lo protege y lleva unas defensas para combatir cualquier enfermedad que entra. ¿Os dais cuenta? Si no, corremos ese peligro. Gracias a Dios porque el Señor regularizó esto y aunque ella tiene unas revisiones periódicas, ahora mismo en octubre tendrá una, pero el Señor le ha puesto esa anemia perfecta, cosa que era muy difícil y prácticamente no lleva tratamiento. Esto lo he puesto como ejemplo, porque ahora os quiero llevar, hermanos, con la ayuda del Señor, a la persona de Jesucristo. Ahí está. Es para que entendamos. Nosotros nos hablan del Evangelio, nos podemos emocionar. En esta tarde, tal vez, si tú es la primera vez que vienes a oír el Evangelio, tal vez te pueda como darte por dentro unos cosquillas o ponerte a lo mejor te emociones o los pelillos de los brazos o de algún lado del cuerpo se te ericen un poco, como dice, uy, se me erizan los pelos. Pero yo no voy con esa intención, sino va bien para que en esta tarde reflexiones y puedas valorar a Jesucristo. Podamos valorar la persona de Jesucristo. Cristo es Dios, era Dios. Cristo no comenzó a existir cuando Él vino a este mundo y nació. Él ya desde la eternidad era Dios. Pero resulta que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aunque Dios mandó al pueblo de Israel, a los sacerdotes, que se hiciesen sacrificios, está en el Levítico, para perdonar los pecados de las personas, esto no fue lo suficiente para poder hacer que con un solo sacrificio esto perdonara los pecados para siempre. Y tenían que haber miles y miles de corderos y de carneros que tenían que ser sacrificados para que una persona, cada vez que pecara pecados graves, tuviera que ir y poder ser redimido por la sangre de aquel cordero. Entonces en Hebreos dice Jesús, está escrito en los Salmos, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Por lo tanto está escrito en tu libro, prepárame cuerpo para que yo baje a la tierra y yo pueda ser el sacrificio. Y es lo que Él hizo. Dios eterno, Él cogió y le preparó un cuerpo a Jesús. Porque Jesús es eterno, Jesús es espíritu. Y aunque Él es Dios, y aunque Él estaba en la tierra como el ángel de Jehová y se presentaba, pero nadie conocía a Jesús. Porque Jesús era un misterio que no había sido revelado aún a los hombres, sino Dios lo reveló a través de los profetas y de los apóstoles. Y nos lo ha revelado a nosotros a través de ellos porque nos lo dejaron aquí escrito. Entonces nosotros hemos ido conociendo esto. Jesucristo vino y Dios tuvo que ser engendrado. Sabemos que no fue un hombre quien le engendró. Nosotros como hombre engendramos los hijos. Dios nos ha dado esa facultad.
como dice Juan, el Evangelio de Juan. Nosotros somos engendrados por voluntad de varón. El hombre que quiere, por eso hay hombres que dicen no quiero tener hijos y no engendran hijos. Tienen la voluntad para hacerlo o rechazarlo. Pero para ser hijos de Dios no se puede hacer un hijo de Dios así por las buenas. Yo no puedo hacer a mis hijos hijos de Dios. Y mira que me duele ya mis nietos. Quisiera que todos mis nietos fueran hijos de Dios. Son criaturas de Dios, todos somos creados por Dios. Dios solamente tiene un hijo y es Jesucristo. El único hijo de Dios. Nos engañaron, nos dijeron que todos somos hijos de Dios y esto es una falsa, no lo dice la Biblia. Lo dicen para engañarnos, es una mentira del diablo para engañarnos y para que nos lleve a la perdición el diablo. Dios solo tiene un hijo, Jesucristo, el unigénito. Es verdad que Él dice, como dice en Juan, que nosotros, para poder ser hijos de Dios, teníamos que ser engendrados en Dios. Y el que nos engendra en Dios es el Espíritu Santo. Y nos engendra en Dios y pone en nuestros corazones la vida de Jesús. No hay otra manera. Y desde ese momento que Él pone su Espíritu en nosotros, tenemos la capacidad y podemos tener la seguridad y la estabilidad de saber y decir, como dice en Romanos, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, que Él dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya no es porque te lo diga yo, es que el mismo Espíritu Santo te lo va a decir a ti. El mismo Espíritu Santo te lo va a dar testimonio a ti. ¿De qué sirve que yo te diga que ahora, desde que tú has aceptado a Jesús, eres un hijo de Dios, si tú no lo crees? Ahora, si lo crees, tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Y yo te preguntaré, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Por esa razón. No es por otra, porque lo dice la palabra. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. No había salvación. Y los planes de Dios eran de salvarnos. Él nos amó con amor eterno. Fue prolongando su misericordia y lo está haciendo con cada ser humano hasta el día de hoy, esperando a que todas las personas se arrepientan y vuelvan a Dios. Pero los hombres nos desviamos y hicimos ídolos conforme a nuestra imagen y semejanza, cuando nosotros teníamos que adorar al Dios eterno, el cual nos hizo a su imagen y semejanza. Porque nosotros necesitábamos ver, pero Dios es un Dios que se tiene que llevar dentro, no fuera, dentro. De hecho, que Dios no habita en las casas ni en las catedrales, Dios habita en tu vida. Él viene a vivir tu vida. Él dice, el Espíritu Santo nos dice así, el apóstol Pablo, que somos templo del Espíritu Santo. Ahora ya Dios no es que viva en mi casa, Dios vive en mi vida. Dios no quiere vivir en tu casa, Él quiere vivir en tu vida. Porque si Él vive en tu casa y no está en tu vida, ¿de qué te sirve a ti? Hay mucha gente que tiene a Dios colgado en las paredes de su casa, pero no tienen a Dios en su vida. Y Dios lo que quiere es vivir dentro de ti, porque Él te ha creado para Él. Pero aquí había un problema muy grande, que nosotros, ¿cómo nos salvábamos nosotros? ¿Cómo se puede salvar uno? La religión dice haciendo obras, haciendo bienes. Eso lo dice la religión. Es verdad que Dios nos dice que nos creó para buenas obras. Nos creó para buenas obras, es para obrar bien. Para obrar bien, para actuar bien. Y es verdad que Santiago dice que si tu fe no obra, tu fe no vale para nada. Si tú dices que tienes fe, pero tú no obedeces al Señor, tú no sigues el camino de Dios, estás muerto en tus delitos y pecados. Lo dice la palabra de Dios. Y estábamos muertos. Y no había remedio. No había remedio. Entonces Dios tuvo que preparar a su Hijo. Él lo engendró en María, el Espíritu Santo lo engendró. Por eso Él vino con la naturaleza humana y la espiritual. Por eso en Jesús no había pecado.
El salmista David dice en el Salmo 51, cuando él está declarando su pecado delante de Dios y humillándose delante de Dios, dice, en pecado me concibió mi madre. Cuando nuestra madre nos concibió a nosotros, de nuestro padre, nos concibió en pecado. Y no es porque no fuera un matrimonio legal y estuvieran casados, sino porque nosotros, los hombres, somos los que transmitimos el pecado. No es la madre, porque el que siembra la semilla es el hombre, y el hombre es el que transmite el pecado. Por eso él decía, en pecado me concibió mi madre. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús vino a este mundo y él fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso él no tenía pecado. Él no era una excepción que rompía la regla, no. Es que él no lo había hecho ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo al ángel a María. Él te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá de ti, este salvará a su pueblo de sus pecados. Porque este será llamado Hijo de Dios. Emmanuel, Dios estará con vosotros a través de él. Esto es lo que le estaba diciendo el ángel. Por eso necesitábamos a alguien que fuera perfecto. Cristo estaba sano. Cristo no se casó. Cristo murió virgen. Él dice la palabra de Dios en Isaías 53. Decía, y su generación, ¿quién la contará? Diciendo, y los hijos que le saldrán de él, ¿quién los va a poder contar? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Él no tuvo hijos, no se casó. Pero dice, su generación, ¿quién la contará? Verá el fruto de su muerte y verá a todos los hijos que van a hacer de su muerte. Porque él tuvo que morir para poder tener hijos espirituales. Dice la palabra de Dios, dice en Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Los testigos de Jehová dicen que el alma es la sangre. Ellos dicen que el alma es la sangre. Por eso no quieren dar sangre, no es por otra cosa. Lo sé porque me lo dijo un día un testigo de Jehová. No quieren dar sangre porque dice, ni la reciben, porque si no, si dan sangre te dan el alma. Fijar qué ignorancia. La vida de la carne en la sangre está. Si a nosotros nos sacan la sangre, toda la sangre, nos morimos. Porque la vida de la carne en la sangre está. Dice así la palabra. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre haré expiación de la persona. Por eso hacían los sacrificios, tipología de la sangre de Cristo. Por eso Cristo, él tuvo que donarnos su sangre, su vida. Y no lo valoramos esto a veces. Él tuvo que quedarse sin sangre, sin vida. Él tuvo que morir para donarnos su sangre. Dice Juan en su primera epístola que la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. ¿Por qué el diablo nos respeta? ¿Por qué lleva mucho cuidado con los que aman a Dios y le sirven? Porque saben que tienen la sangre de Cristo en su interior. Y él se lleva mucho cuidado con aquellos que le aman a Dios y le respetan. Él tuvo que morir. El jueves, cuando Elizabeth, ella estaba predicando la palabra, ¿os acordáis? Cuando estaba hablando acerca de cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos en Getsemaní. 3 veces tuvo que clamar al Padre, por 3 veces. Por 3 veces hizo la misma oración. Estaba angustiado hasta la muerte. Tenía una angustia tremenda. Porque Dios tenía que pasar por la muerte. Y él no le dolía la muerte. Él sabía lo que era la muerte. A él lo que le dolía era pasar toda esa transición. Tenía que separarse del mismo Dios. Porque ahora iba a cargar todo el pecado. La muerte del mundo iba a caer sobre él para que su vida cayera sobre los muertos y les diera vida. Y eso era algo muy fuerte para él. Eso nosotros no lo entendemos.
Él sabía, él dijo a Pedro, para esto he venido, cuando le dijo, ten compasión de ti mismo. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Para esto he venido. Él sabía, Jesús, que había venido al mundo para eso. No había venido para otra cosa, no era para ser un influencer. Había venido para dar su vida por nosotros, para acercarnos a Dios. No vino con otro plan. Dice que de tal manera nos amó, dice el Padre de tal manera nos amó a nosotros, a su creación, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, ¿qué es creer en Él? Recibirlo, aceptar su sacrificio, aceptar su sangre en su vida, podamos ser salvos. El Señor va prolongando su misericordia a muchas personas y le da largura de días, esperando la paciencia de Dios a ver si la persona puede llegar el Evangelio a ella y puede comprender el mensaje. Pero nosotros, los que ya hemos oído el mensaje, tenemos que afianzarnos en Jesús. Jesús no estaba enfermo, estaba sano. Un cordero, como se tenía que ofrecer, un cordero de 1 año. Un macho que no hubiera estado con ninguna hembra. Un macho sin defecto. Y tenía que presentárselo a Dios en sacrificio. Y tenían que derramar su sangre. Lo degollaban. Y con la sangre la rociaban sobre las personas para purificar. Simbología de la sangre de Cristo que es rociada sobre nosotros. Para que nosotros podamos recibir la salvación de Dios. Y nosotros, para que pudiésemos recibir la vida de Dios, para que pudiésemos recibir las promesas de Dios, para que podamos recibir la salvación de Dios, tuvo que morir Jesucristo. Muchos llegan ahora, luego en el mes de abril, y se emocionan y ven todas estas cosas y recuerdan estas cosas, pero no solamente es una simple emoción y que luego viven en el pecado y disfrutan del pecado. Pero nosotros lo que tenemos que disfrutar siempre es recibir el beneficio de Jesús. Y saber y decir, Dios murió por mí. Es que murió. En Hebreos 9, 27, 28 dice, está establecido por Dios que Cristo solo muriera una vez, no murió 2, no muere todos los años, no muere cada vez que se hace el partimiento del pan, murió solamente una vez. Y con una vez fue suficiente para salvar a toda la humanidad si está dispuesta a ponerse bajo la cobertura del sacrificio de Jesús. En Hebreos 10, 29 dice que hay gente que tiene la sangre de Cristo por una sangre común, como la de cualquier hombre, una sangre inmunda, y pisotea el pacto. Y Dios dice que hay un juicio terrible sobre esas personas. Y a veces hay personas que vienen a escuchar el Evangelio, incluso se bautizan y luego no lo valoran esto. Hermanos, si tenemos la vida de Dios es porque Él tuvo que morir por nosotros. Él tuvo que morir. No había otra manera. Por eso cuando hay personas que te dicen, haz obras buenas para que seas salvo, lo que te están induciendo a la condenación, porque te están induciendo a rechazar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios consiste en que Dios nos amó por medio del amor que manifestó a través de la persona de Jesucristo, enviándola para que Él muriera por nosotros. Y su sangre nos redimió, nos santificó y nos perfeccionó. Y hallamos gracia delante de Dios por medio de ese sacrificio. Por eso nosotros tenemos que valorar el sacrificio de Cristo. Nadie puede salvarse por sí solo. Nadie puede salvar a su hijo. Nadie puede salvar a nadie. El único que nos puede salvar es Dios. Aún el diablo no te puede condenar. El que te puede condenar es Dios. Él es el que salva y el que condena. Por eso dice la palabra que si hubieres cometido pecado, aún pecado de muerte, ven al Señor, arrepiéntete y la sangre de Jesucristo te va a limpiar de todo pecado. Porque la sangre de Cristo no es un talismán, no es algo milagroso que de cuando en cuando tiene que efectuar milagros. No, es que la sangre de Jesucristo es la sangre única, perfecta de Dios, que se derramó
para limpiarnos. Y quiero decirte una cosa, una buena noticia que dice Juan. La sangre de Cristo nos limpia. No nos limpió. Ella nos sigue limpiando. Porque ella nos perdona. Cuando nosotros vamos a Dios el Padre, le decimos: Padre, por favor, por los méritos de Cristo, por su sacrificio, por su sangre hermosa, límpiame con ella. Y el Señor nos purifica. El Señor nos purifica. No es que tenga allí un cuenco con sangre y nos tira la sangre, no. Es que la sangre de Jesús es poder. Y como he dicho, quiero enfatizar esto. Acuérdate que cuando te vayas en esta tarde, reflexiona. Si has venido a Cristo, es porque Él tuvo que morir por ti. Nadie puede venir a Dios, nadie. No podemos ir a Dios si no es a través de Jesús. Él lo dijo. Jesús dijo: nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Y Él dijo: y nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Nosotros no hemos ido a Dios porque nos ha gustado un culto o una canción, no. Si tú vienes a Dios es porque Jesús te lleva al Padre. Y si tú vienes a Jesucristo y le aceptas como el Señor de tu vida, es porque el Padre te lleva a Jesús. Y el Espíritu Santo va haciendo esa obra en ti. Y Él va haciendo esa obra en ti. Pero quiero decirte una cosa. Él nos ha donado su sangre. Pero resulta que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema carnal, no recibe la sangre de Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra carne y nuestra sangre, dice la palabra de Dios, que no va a heredar el reino de los cielos. No lo recibe. Pero el Espíritu nuestro sí lo ha recibido. Y lo que Dios limpia es nuestro espíritu. Pero necesitamos ese medicamento para que nuestro sistema inmunológico no lo rechace. Hay personas que al no tomar ese tratamiento rechazan la sangre de Cristo y se van de Él. ¿Y sabéis cuál es el medicamento que necesitamos? Es tener comunión siempre con Él. Nuestra comunión con Él es nuestro medicamento. Nuestra comunión con Él es nuestro medicamento. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Si no comemos de Él, dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y esto le asombró a los discípulos, a los 70, le asombró a la gente y le dijo: está loco este hombre. Y hasta los 12 discípulos pensaron: ¿qué haremos? Todos los dejan solos. Y Él dijo: ¿queréis también vosotros iros? Pero hubo allí uno, Pedro, que recibió revelación del Padre y dijo: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú las tienes. Hermano, ¿y dónde podemos ir nosotros que podamos encontrar a Cristo? ¿En qué religión? ¿En qué religión te pueden presentar a Cristo? ¿Qué va a satisfacer tu alma, tu espíritu? Nosotros, por eso en esta tarde, con la ayuda del Señor, yo quiero que podamos reflexionar y que podamos sentirnos siempre agradecidos. Siempre agradecido. Y poder decir: Padre, gracias porque nos diste a Jesucristo. Gracias. Y que puedas decirle: Señor Jesús, cuánto te agradezco que vinieses a morir por mí. Ahora, si yo tengo la vida de Dios en mí, es gracias a ti. Tú tuviste que morir. Y es una realidad. Jesús aquella noche tuvo que clamar por 3 veces. Muy amargamente, porque Él sabía lo que tenía que pasar, el proceso. Y el Padre no le dio ninguna otra solución, no había otra. No había otra. ¿Quieres un corazón? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas un trasplante? No hay otra solución. Tiene que ser un corazón de una persona que acaba de fallecer, que ha tenido un accidente o que acaba de morir. Y su corazón estaba sano. Y entonces, si está en lista de espera, así podrá ser sano. Nosotros llevábamos muchos años en lista de espera. El mundo está en lista de espera mucho. Y está esperando a que Dios haga algo. Bendito sea Dios, que Dios nos donó su sangre.
Y que ahora nosotros podemos estar aquí también, relajados, sentados, cantando al Señor y poder decir, gracias, Padre, porque gracias a Jesús yo soy salvo. Es gracias a Él. Y esto conviene valorarlo siempre, valorarlo. Y saber que necesita siempre tomar ese medicamento, porque tu carne y tu sangre intentarán rechazar de continuo la obra de Cristo, ¿o no? ¿Cuántas veces nuestra carne tira para atrás y dice, no merece la pena? Eso no es verdad. Estás perdiendo el tiempo. Eso es nuestra carne. Pero nosotros tenemos que decir, me está faltando el medicamento, no lo llevo en condiciones. Debo de tener relación, muy buena relación con Jesús, porque necesito ese medicamento. Si dejo de tomarlo, corro el peligro de que me pueda pasar algo peligroso. Si tú tienes un trasplante y no te tomas el medicamento, corres el riesgo de que tu sistema inmunológico lo rechace y pueda ser un desenlace fuerte y pueda llegar a morir. Nosotros necesitamos a Jesús siempre. No lo necesitamos por una temporada. Es para siempre. Mientras que estemos aquí en la tierra, lo necesitamos. Porque ya luego, cuando estemos ya con Él, no lo vamos a necesitar porque ya vamos a estar en Él y con Él. Pero ahora estamos en la tierra y tenemos una lucha continua en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que depender de Él. No podemos vivir por nuestra cuenta. Por eso dice el apóstol, dice en Hebreos, dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando tú dejas de congregarte no recibes estos medicamentos o estas instrucciones, esta enseñanza para que tú puedas permanecer en Cristo. No necesito reunirme, sí necesitas reunirte. Mi dedo no puede decirle a mi mano o a mi cuerpo que no le hago falta. Yo le hago falta al dedo y el dedo me hace falta a mí. Puedo pasar sin él, pero lo necesito, si no estoy incompleto. Todos nos necesitamos. Tal vez tú digas, no quiero saber nada de Dios. Yo voy a seguir viviendo como cuerpo de Cristo. Pero es mejor vivir todos completamente siendo un cuerpo, activado por el Señor, movido por el Señor. Y esto es muy importante. Y esto es lo que me movía el Señor en esta tarde. La muerte de Jesús no fue una muerte accidental. La muerte de Jesús no fue una muerte de enfermedad. Esa noche que Él estuvo allí orando, cuando terminó de orar, vinieron los ángeles y le dieron ánimo, le confortaron y le dijeron, Jesús, adelante, sabes que has venido para esto, tienes que ir a la cruz. Él lo sabía, pero Él necesitaba lo que sus discípulos no le daban. Sus discípulos se durmieron por 3 veces, pero vinieron los ángeles a decirle, nosotros estamos despiertos y venimos a decirte ánimo. El tiempo va a ser poco, el tiempo son unas horas solo, pero fueron unas horas muy intensas. Yo digo, no sé si habéis visto alguno la película de La Pasión. ¿O sabéis lo que me impresionó? Bueno, cuando le pegaban esto, pues a mí me hacía llorar y se me estremecía todo porque me acordaba de él. Sabía que era una película, pero me impactó mucho cuando él expira y entonces se ve como cae una gota del cielo. No sé si os dais cuenta. Y es una lágrima de Dios, una lágrima que cae del ojo de Dios. Es una lágrima. No estaba lloviendo, una lágrima que cae del shaf. Él tuvo que ver, tuvo que ser presencial de la muerte de su hijo. Él tuvo que ver cómo a su hijo lo estaban golpeando, cómo le pusieron la corona de espinas. Dios no se fue para otra parte, Dios no es así. ¿Tú lo harías? Me mandaron un WhatsApp de lo que estuvo Netanyahu aquí en las Naciones Unidas hablando y diciendo una de las cosas que dijo
reivindicando lo que pasó el día de octubre, que va a pasar 2 años, como algunos de los de esta gente, de los de Hamás, dice que mataban hasta algunos niños delante de sus propios abuelos y los degollaban. Daros cuenta qué dolor le quedaría a esos abuelos. ¿Acaso vosotros, cómo te sentirías tú si le hicieran cualquier cosa a tus hijos? ¿Tú crees que a Dios no sufrió? Él dice que tiene alma. Jesús dijo, está angustiada mi alma. Dios tiene alma, Dios tiene corazón, Dios tiene sentimientos. Dios no es una nube. Dios no es una nube. Dios no es un sol. Dios es el creador, el sustentador. Él es lo más grande que hay. Y tiene sentimientos. Dice, el que ha hecho el ojo no verá. El que ha hecho el oído no oirá. Él tiene oídos. Él tiene manos. Podemos sentir sus caricias. Podemos sentir el hálito de Dios. Podemos sentir en momentos determinados como la presencia de Dios nos abraza y nos ayuda y nos anima. Dios es real. Y qué dolor más grande ver a su hijo lo que le hicieron y tener Dios el dominio para no destruir al mundo, para no destruirlo. Él le dijo a Pedro, Pedro, ¿no sabes que si yo le pido al Padre ahora mismo 12 legiones de ángeles me las envía? Y las 12 legiones eran para destruir a todo el mundo. Pero dijo, no, pero para esta hora he llegado. Y el Padre tuvo que ver esa situación, ese dolor, y dejar cómo a su hijo le pegaron esa paliza terrible y cómo salía la sangre de su cuerpo. Y luego cómo él lo crucificaron en la cruz del Calvario. Y cómo le traicionaron. Y cómo se sintió solo. Y cómo se quedó sin sangre en su cuerpo. Porque lo sabemos que quedó sin sangre. El soldado aquel le clavó la lanza en el costado, en la parte del corazón, y dice que salió un poquillo de agua y de sangre. Ya no había sangre en él. Su corazón ya no fluía la sangre en él. Toda la sangre de él fue derramada para transferírnosla a nosotros. Por eso nosotros, amados, si podemos comprender esto, si lo podemos entender, nunca nos apartaremos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es lo que dice su palabra, aleluya. Gloria a Él. A Él. Pero sabed una cosa, y con esto ya voy a terminar, que nuestra carne es nuestro mayor enemigo. Nuestra carne es nuestro mayor enemigo. Y de ella es la que rechaza. Nuestra carne prefiere las cosas del mundo antes que a Dios. La carne prefiere al mundo antes que Dios. No digo la carne de la gente de la calle, nuestra carne. Por eso nosotros necesitamos continuamente tomar ese medicamento para que no pueda nuestra carne destruir el trasplante que Dios nos ha hecho. Necesitamos el control, la dirección de Dios, que solamente la podemos encontrar a través de la vida que es Jesucristo. Él dijo, el que en mí cree tiene vida eterna, no dijo tendrá. El que en mí cree tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Al creer en Él, al recibir el sacrificio de Él. Si en esta tarde tú lo entiendes, tú lo comprendes, hoy, si no lo has hecho nunca, hoy puedes tomar la decisión, pero de una manera correcta, de una manera consciente, no de una manera emocional. Las cosas hay que hacerlas fríamente. Hay que ser frío a la hora de tomar una decisión. Y decir, yo no voy a hacer las cosas a ciegas, ni porque me lo digan. Yo lo tengo que entender. Y el Espíritu Santo te hará entender en esta tarde lo que Dios hizo por ti. Y si tú rechazases la gracia de Dios
Y si tú la sangre de Jesucristo la tomas igual que la sangre de cualquier ser humano y pisoteas la gracia de Dios, no te puedo vaticinar nada bueno. Porque la sangre de Jesucristo es única. Es la única que pudo entrar al lugar santísimo y Dios la recibió y la aceptó como la sangre perfecta. Con una sola ofrenda nos santificó. Con una sola sangre nos limpió. Y tiene poder para limpiar toda la humanidad, desde el primer momento del primer hombre hasta el final que haya en la tierra. Eso solo lo puede hacer la sangre del Hijo de Dios. Por eso es importante que reflexionemos y que digamos: Señor, gracias. Por tu sangre hemos sido lavados. Valóralo, cuídalo, no lo dejes. Cristo no es una religión. Cristo es la vida con Dios. Cristo es la relación con Dios. Y solamente se puede mantener a través de su Espíritu Santo. Porque para eso Él lo ha enviado. Y esa es una obra que solamente Él, el Espíritu Santo, la puede realizar en tu vida. Y Él es el único que puede dar testimonio a tu vida. Yo no te puedo dar testimonio a tu espíritu en esta tarde. Eres tú mismo quien tienes que recibir el Espíritu Santo, testimonio en tu propio espíritu. Por favor, ¿podrían subir los hermanos de la alabanza y cantar una canción de adoración? Nos podíamos poner en pie. Hermano, es un momento especial. Es un momento especial. Aleluya. Gloria a Dios. A su Hijo Jesucristo. Dice que el sol se oscureció, hubo un terremoto, se oscureció la tierra. Pero Él estaba muriendo. Y Él se estaba desangrando para que su sangre nos limpiase a nosotros. ¡Qué bueno! Jesús, nunca te agradeceremos, nunca podremos llegar a entender esa grandeza de tu amor tan grande. No lo podemos entender porque es más grande que el universo. Tu amor es tan grande. Ayúdanos en esta tarde a valorar, Padre, tu amor, porque de tal manera nos amaste. Sí, compréndelo, Dios te ama de tal manera. Dios te ama de tal manera que entregó a su Hijo por ti. En esta tarde recibe a Jesús. Ábrele tu corazón a Él. Déjale que Él te limpie, que Él te dé la vida. Porque fuera de Él estamos muertos. Fuera de Él no tenemos sentido. Fuera de Él no tenemos vida. La vida de Dios está en nosotros ahora a través de Jesús. Padre, gracias por Jesucristo. Jesús, gracias porque supiste estar ahí. Porque pudiéndote bajar de la cruz no lo hiciste. Te dejaste matar y lo hiciste por amor a nosotros. Tenías poder para entregar tu vida y volverla a tomar, tú lo dijiste. Pero no lo hiciste. No lo hiciste. Te dejaste que te mataran y no resucitaste, no te resucitaste tú a ti mismo, sino que dejaste que el Espíritu Santo que estaba dentro de ti, que Él te vivificara y que Él te levantara de los muertos. No lo hiciste tú, lo hizo Él. Y gracias a ti nosotros hoy podemos decir que el cielo se nos abrió para recibir toda la bendición que Dios tenía para nosotros. Y ahora somos benditos por medio de aquel que nos bendijo. Sigue obrando y sigue, Espíritu Santo, ayudando a que valoremos el sacrificio de Jesús y que nos ayudes a permanecer en Él,
Ayúdanos a tomar siempre el medicamento para que nuestra vida esté siempre, Señor, en orden, en condiciones. Buena relación contigo, buena unidad contigo, el amor nuestro hacia ti y el tuyo hacia nosotros, para que siempre tengamos la estabilidad que necesitamos en ti. Y siempre, gracias por tu Espíritu Santo. Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Recibimos la palabra, recibimos el mensaje, recibimos todo lo que hoy nos has hablado al corazón, Señor. Reconocemos, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. No fue en vano, Señor, que aprendamos a valorar el sacrificio, que no hagamos de esa sangre preciosa tuya, que es santa, de cualquier manera, Señor, y no vivamos nuestras vidas de cualquier manera. Vivamos santamente, porque la sangre preciosa tuya, la que nos lavó, la que nos trasplantó la vida de Dios en cada uno de nosotros, en el cuerpo de Cristo, es la que vive, es la que reina. Señor, gracias, Señor. Nos vamos con la palabra en nuestro corazón, que no la desechemos, no la desechemos. Que esta palabra la meditemos, que la rumiamos cada día, para que haga el efecto la cual tú has enviado esta palabra, Señor, hoy a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos, amado Dios. Qué importante reconocer y valorar constantemente, Padre amado, el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, ahora despídenos con la bendición del Altísimo. Llévanos en paz, y que esta semana sea de mucha bendición, Señor. De mucha bendición, de tener comunión contigo, Señor. Esa relación, Señor, contigo, Señor. Es donde nosotros recibimos, Señor, esa medicina tuya, Señor, cada día. Y te seguimos alabando, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.